Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, soy doctor Maximiliano, doctor Tigre, un consejero de internautas, personas, indígenas y emigrantes, que hoy día les va a hablar acerca de los trastornos que está produciendo la pandemia en la conducta política latinoamericana y en general del continente americano. Para esto, recordemos lo que está pasando en Colombia, que es una decisión del gobierno usar la fuerza contra las manifestaciones. Y lo mismo pasa en Nicaragua, donde el presidente Daniel Ortega ha decidido utilizar la fuerza contra los candidatos opositores en las próximas elecciones de noviembre. Pero las cosas se complican cuando vamos entendiendo que Estados Unidos pasa de un país donde los muertos y los enfermos son los más numerosos del mundo, y tras aquella crisis de muertos y enfermos se aparece un racismo y una violencia armada, una violencia irracional que se traduce en tiroteos, en asesinatos, en violencia racial. Vienen las elecciones, pierde Donald Trump, y Donald Trump había instaurado el uso exclusivo de la fuerza como mecanismo de negociación para dentro y fuera del país. Para dentro del país, el uso exclusivo de la fuerza era respaldar a los aparatos policiales, a las guardias fronterizas, crear un muro y procurar que la población se someta al sentido, entre comillas, de autoridad. En el mundo internacional, el uso exclusivo de la fuerza fue ir a amenazarle a Corea, luego amenazarle a Rusia, luego amenazarle a Irán, amenazarle a China, y este sentido de la guerra y la amenaza se convirtió en política de Estado. Hoy Biden, que es un abogado, es un político de vieja data, que ha sido senador, que ha sido vicepresidente de Obama por 2 periodos, plantea un nuevo modelo de gobierno que podríamos llamarlo capitalismo ecológico, donde el eje fundamental es la innovación, y que piensa que hay que hacer una transformación de una economía de combustión, de productos de combustibles fósiles y de producción de desechos, como por ejemplo el plástico, a una economía electrónica, a una economía de descontaminación, a una economía de producción de nuevos recursos tecnológicos, de nuevos elementos tecnológicos, donde la energía renovable, los productos no contaminantes y el uso adecuado de los recursos naturales sean el fundamento de un reaparecimiento, de un renacimiento de los Estados Unidos. Pero dentro de su política internacional procura fundamentalmente retomar no la decisión, la imposición como fórmula de gobierno y de control internacional, de posicionamiento internacional, que fue lo que quiso Donald Trump imponer. Va a Europa, y la vicepresidenta viene a América Latina para encontrar los acuerdos, para ver en qué se ponen de acuerdo, cómo podemos colaborar. Ese es más o menos el carril por donde camina Biden, y prácticamente la política de los Estados Unidos se convierte en un reality show para llegar a acuerdos. En tanto que, ¿qué es lo que pasa en Ecuador? Por ejemplo, en Ecuador, igualmente que en toda América Latina, es un país golpeado por la pandemia, con numerosos muertos, con numerosos enfermos, pero el principal problema que
ahora enfrenta Ecuador es el problema de la desocupación, la falta de trabajo, la falta de dinero, porque somos un país que depende del dólar. Nosotros no fabricamos dinero, no podemos decir al Banco Central, fabrique dinero, como hacen otros países, a costa de poder engañar al pueblo y producir una deflación, o una inflación, perdón. Sino que aquí nosotros tenemos que, cada dólar que nosotros tenemos es porque nosotros hemos logrado colocar productos en el mercado internacional y hemos logrado vender energía eléctrica a los países vecinos, vender petróleo, flores, bananas, café, cacao. Ahora el turismo es un desastre, no es un ingreso. Esperábamos siempre ilusionados que Galápagos nos salve. Y como es el problema el dinero, precisamente elegimos a un banquero como presidente. Y este banquero se alía con los indígenas, pero no los indígenas pobres, sino los indígenas denominados ponchos dorados, que son aquellos indígenas ilustrados que ya han saboreado el circulante en sus manos dentro de normalmente jefaturas entre consejos municipales, consejos provinciales, inclusive sus propias organizaciones, es decir, que ya están adictos al dinero. Y son estos los que llegan al poder y le colocan a Guadalupe Llori como presidenta del Congreso, y ellos se alían con la antítesis histórica, pues. El banquero y los terratenientes han sido los dueños de este país y los que han sometido a los indígenas, los han oprimido, los han explotado. Sin embargo, logran formar alianza con un banquero demagogo que es el presidente actual. Este presidente se manifiesta absolutamente anticomunista, antisocialista y anticorreísta. Y su mayor preocupación es el dinero. Para él, la política es un juego de apuestas y un juego de oportunidades. Desde su país desde su partido se llama Creando Oportunidades. Para él, la política es un juego de apuestas y ha convertido a la política ecuatoriana en un juego de apuestas y de oportunismo y de oportunidades, entre comillas, para los oportunistas. Pero ¿qué está pasando en Nicaragua? La situación en Nicaragua parece fuera de control. Nicaragua, al igual que toda América Latina, tiene pobres y desocupados, muertos y enfermos, pero lo más importante es que, al igual que Colombia, al igual que Chile, existe un descontento popular. Y este descontento popular, tanto en Estados Unidos, en Perú, en Ecuador y en Chile, durante esta pandemia, se ha resuelto mediante elecciones. Las elecciones han actuado como un sedante social, como un tranquilizante social, al igual que en Perú, y ha sido la vía pacífica para resolver la crítica situación generada por la pandemia. Pero en cambio, en Colombia eso no sucede, todavía no hay esa posibilidad. Recién el 29 de mayo del próximo año serán elecciones y no existe por ahora una salida a esas protestas prolongadas y mortales que son las protestas colombianas. En cambio, en Nicaragua las elecciones son ya de inmediato, en el mes de noviembre, y Ortega ha colocado en la cárcel a 12 de sus opositores políticos, lo cual pues parece un acto demencial. ¿Quién es Ortega? Ortega es un guerrillero que estuvo preso, no estuvo en el frente de combate la mayor parte del tiempo, y que cuando sale liberado se convierte
en el presidente de Nicaragua luego de la caída de Somoza. Una vez que es presidente, crea un nuevo sistema de socialismo que se llama el socialismo electoral, que es el socialismo que inició en Chile Salvador Allende y luego continúa en Nicaragua. Pero en esas elecciones, en las segundas elecciones, pierde y le sucede Violeta Chamorro. Y luego viene otros presidentes después de Violeta Chamorro y finalmente, después de un periodo casi de 10 años, vuelve nuevamente Ortega al poder. Pero esta vez vuelve al poder y tiene como vicepresidenta a su esposa, igual que lo hizo en Argentina Kirchner con su mujer, Cristina Fernández. Pero ahora se produce esto en Nicaragua y el problema es que la mujer de Ortega se quiere convertir en una Evita Perón. Desgraciadamente no tiene ni el aspecto físico ni la simpatía popular. Comienza a tirarse por la brujería, por el chamanismo y comienza a controlar prácticamente a Ortega, que está en un momento de declive físico y psicológico. Controla el país y crea un sistema electoral en el cual los opositores no pueden participar. Entonces pasa de la revolución sandinista al socialismo electoral, pero ahora pasa a un socialismo militarista, igual que es el socialismo de Cuba, el socialismo de Venezuela y el socialismo de Nicaragua. Y llamamos socialismo militarista porque lo primero que exhiben los presidentes de Venezuela y de Nicaragua, el Maduro y Ortega, es a sus altos mandos militares. Y lo que más se muestran es su poderío militar. Entonces, creen que el militarismo y la intimidación nace de mostrar un aparato militar poderoso que, entre comillas, se supone que es para defenderse de los Estados Unidos, pero finalmente lo que termina es siendo un aparato militar que apunta los fusiles contra su propio pueblo. Desgraciadamente, el sistema de sucesión en los sistemas electorales socialistas que estamos viviendo en América Latina, como el de Brasil, el de Ecuador, el de Argentina, el que vivió Bachelet en Chile, Correa en Ecuador, es un sistema que permite al capitalismo, a los neoliberales, retornar al poder cuando al menor descuido del socialismo del siglo XXI, a la menor falla. Y por supuesto, en el caso de Bolivia, el problema fue resuelto rápidamente, volvieron a ganar elecciones. En el caso de Argentina, bueno, el problema fue resuelto, ganaron elecciones después de un catastrófico gobierno de Macri. En el caso de Brasil, posiblemente volverá Lula después de un catastrófico gobierno de Bolsonaro y de su predecesor. Y parece que el socialismo también va a volver a Chile después de un catastrófico gobierno de Piñeras. Por primera vez ingresa en Perú. Y en el caso de Colombia, el socialismo del siglo XXI tiene las puertas cerradas a como dé lugar. Ahí primero va a correr sangre antes de que pueda ganar Pietro las elecciones en las próximas elecciones, que serán el 29 de mayo. Pero, ¿qué pasa en Nicaragua y qué pasa en Venezuela? En Venezuela, el gran problema que existe es que fueron bloqueados por los Estados Unidos y
al haber un intervencionismo extranjero en las elecciones, el sistema de gobierno de Ortega y de Maduro se han defendido del intervencionismo norteamericano, del bloqueo y de la presión internacional de CNN y de todos los medios de comunicación, de la OEA y también de la Unión Europea, mediante una inclinación radical hacia el socialismo militarista, es decir, en otras palabras, hacia la dictadura del denominado proletariado. Y esto ha creado una grave conflictividad porque Estados Unidos ha logrado demostrar durante los años que ha estado al frente de como la mayor potencia mundial que su mayor logro ha sido crear un sistema de sucesión presidencial. Y este le permite a Estados Unidos no alterar su capacidad política, su capacidad militar, su capacidad económica, sea gobierno socialista, demócrata o sea gobierno republicano. El que suba un gobierno demócrata o aunque suba un gobierno republicano, el que suba quien suba en Estados Unidos, las cosas parece que marchan igual. Algo similar está sucediendo ahora en Uruguay. Suba quien suba, Uruguay sigue siendo lo mismo, sigue por el mismo camino. Y ya antes esto se vio en Italia. Imagínense que Italia tiene 46 gobiernos desde la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha. Y en Italia, quien sea el presidente es algo tan trivial, tan sin importancia, tan común, que ni la gente ni siquiera va a votar. Y suba quien suba, Italia sigue caminando. Es un misterio, no podemos entender por qué Italia puede seguir siendo un país que opera, sigue trabajando, sigue igual. Suba quien suba como presidente, ya vemos que han subido más de 40 y eso es extraordinario. El mismo número de presidentes en 250 años de historia de Estados Unidos lo tiene Italia en solamente 60. Y no ha pasado nada. Italia sigue siendo una de las 7 potencias mundiales. ¿Cómo es eso? No podemos entenderlo. Bueno, este es el fenómeno que estamos viviendo. Pero para entenderlo de una manera más lógica, podemos decir finalmente que la política dentro de Estados Unidos es simplemente un reality show. La política en Ecuador en este momento es un juego de apuestas. Y la política en México, Nicaragua y Venezuela es un juego mortal. Muchas gracias.